Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos. En esta mañana quiero darle gracias a Dios. Hoy es lunes 3 de marzo del año 2025. Estamos estudiando las 42 generaciones que Dios usó para venir a esta tierra como hombre. Y ello nos llevó a estudiar 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Hoy estamos aquí para estudiar el aspecto número 17. Ayer estuve predicando el aspecto número 16 en nuestra localidad y hoy me toca entrar al aspecto número 17. Este va a ser un mini mensaje, pero vamos a cubrir el aspecto 17. El aspecto 17 es que Dios exaltó a Jesús. Escúchelo bien. Dios exaltó a Jesús para ser un príncipe y salvador. Y esa palabra príncipe, en una versión que se enfoca un poco más profundamente, no traduce príncipe, sino líder. Entonces repito, Dios exaltó a Jesús para ser un líder y salvador, para producir arrepentimiento en su pueblo escogido y perdón de pecados. O sea que Dios lo hizo a él príncipe y salvador para que produjera en su pueblo escogido perdón de pecados. O sea, lo primerito es que lo exalta Dios para ser príncipe y salvador. Y lo hace Dios para que ese príncipe y salvador produzca arrepentimiento y entonces Dios perdone los pecados. Siempre recuerden que el arrepentimiento es para perdón de pecados. Si nosotros nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados. Entonces, vamos a iniciarnos en esta mañana con Hechos 5:31, que dice: a este, o sea, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Noten ustedes cómo la palabra tiene esa secuencia. Entonces, entendamos pues en esta mañana que Dios exaltó al hombre Jesús, rechazado y matado por los líderes judíos, como el líder más alto, el príncipe, el gobernador de los reyes. Fíjese, porque Dios lo levantó a él para que él gobernara sobre el mundo entero. Entonces, los líderes se opusieron porque vino un líder que era más alto que ellos. En el versículo 5 de Apocalipsis, porque vamos a entender que Dios ha exaltado a su Hijo para que su Hijo sea príncipe, para que su Hijo sea gobernador de los reyes. ¿Sí? Entonces leamos dos versículos. Leamos Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 19:16. El 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es precioso, porque en este versículo al Señor Jesucristo lo ponen como testigo fiel, como primogénito de los muertos y como soberano de los reyes de la tierra. Y en el 19:16 dice:
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Fíjese que Dios lo hizo a él el Salvador, el que salva al pueblo escogido de Dios. Y ya hemos estudiado que el pueblo escogido de Dios cubre 3 diferentes clases de gente, porque el escoger de Dios se manifiesta en la vida espiritual de las personas. Así que Dios tiene escogidos en Israel, Dios tiene escogidos en la iglesia y aún en el mundo de los árabes. Dios tiene escogidos. Nosotros hemos visto que entre los árabes, cuando alguien de ellos se convierte, avanza mucho más que los judíos y que la iglesia, porque muchos musulmanes, cuando se convierten a Cristo, su propia familia los mata y ellos mueren como mártires sirviendo a Jesucristo. Entonces Dios no hace excepción de personas. Él dice que no llamemos común ni inmundo lo que Dios ha limpiado. Así que Dios tiene esa gran bendición para cualquier persona que le produce el arrepentimiento, porque el arrepentimiento viene de reconocer al Señor Jesucristo. Imagínese, al Señor Jesucristo, reconocerlo como Salvador, como príncipe y como Salvador. Si alguien lo reconoce como príncipe, Él se vuelve su Salvador, porque para eso lo escogió Dios. Entonces, dijimos que no nos ponen la palabra líder a nosotros, nos ponen príncipe, pero el asunto es de que Él como príncipe, como líder, está relacionado con su autoridad. Cuando hablamos de Cristo como príncipe, estamos hablando de su autoridad. Y cuando estamos hablando de Él como Salvador, estamos hablando de su salvación. Por causa de que Él ha sido exaltado por Dios, Cristo gobierna soberanamente sobre la tierra con su autoridad y arregla el ambiente para que su pueblo escogido reciba su salvación. Veamos lo que dice Hechos 17, del 26 al 27, y Juan 17, 2. Mire cómo dice. El versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Luego el versículo 2 de Juan 17 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, para dar arrepentimiento, para perdón de pecados. ¡Wow! Para los escogidos de Dios, se requiere de un Cristo exaltado para que gobierne como líder y salvador. Nosotros necesitamos a Cristo para que nos gobierne como líder y salvador. Y su gobernar soberano causa que Él lidere a los escogidos hacia el arrepentimiento y a su salvación, la cual se basa en la redención y entonces perdonarles sus pecados. El arrepentimiento es para perdón de pecados. Leámoslo en Marcos 1:4. Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En el lado de Dios, perdón de pecados está
basado en Efesios 1:7. Leamos Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que en el lado de Dios nosotros tenemos perdón de pecados basado en su redención. En el lado de nosotros tenemos el perdón de pecados a través de nuestro arrepentimiento. Todos los hombres necesitan arrepentimiento para perdón de sus pecados. Arrepentimiento y perdón son dos pasos por medio de los cuales somos preparados para recibir a el Dios triuno dentro de nosotros y que entonces Él se distribuya dentro de nosotros y de esa manera es que nos hace su iglesia. Entonces nosotros somos pasados por un proceso maravilloso. La meta del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento, o sea, la nueva dispensación, es para que Dios se dispense dentro de nosotros y que absorba toda la muerte que nosotros tenemos, porque nos ha invadido la muerte a nosotros debido a nuestra condición original de caída. Entonces, todo lo que Dios hace en este aspecto, y lo que hemos venido estudiando ya por 17 aspectos, nosotros debemos de glorificar su nombre. Debemos decir, oh, gloria a Dios por el trabajo maravilloso de Dios. Nuestra necesidad entonces es llenarnos de Dios. Yo espero en esta mañana que hayamos puesto atención a este aspecto número 17, porque este aspecto es relacionado con el trabajo de nuestro Padre Celestial, exaltando a Jesús. Te repito otra vez el aspecto, es exaltando a Jesús, o sea que nuestro Padre Celestial ha exaltado a Jesús para que Él sea un príncipe y salvador. Lo ha exaltado para que sea príncipe y salvador. ¿Para qué? Para producir en sus escogidos arrepentimiento, y detrás de eso viene el perdón de pecados, y eso nos hace su iglesia. Es todo lo que quiero que tú en esta mañana aprendas, domines. Lo voy a volver a repetir. El aspecto 17 es que Dios exaltó a Jesús para que fuera un príncipe y salvador, para producir arrepentimiento. El hecho que Dios haya hecho a Cristo príncipe y salvador, lo está haciendo una persona muy importante sobre todos los gobernadores. Ese hecho hace que su pueblo se arrepienta. Y cuando su pueblo se arrepiente, Dios le perdona sus pecados y entonces el Señor produce su iglesia. La iglesia es el conjunto de pecadores perdonados, en quienes Dios ha entrado en su espíritu y ahora somos la iglesia del Señor, los representantes de Dios en la tierra, para que todo aquel que Dios le produzca arrepentimiento, le perdone sus pecados, adquiera la vida divina de Dios a través de la iglesia y ser los que cumplimos la palabra que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La vida eterna es suministrada por la iglesia. Cualquiera que nosotros evangelicemos, le hablemos, nuestro hablar lo engendra como hijo. Algo sucede en la vida del Espíritu cuando nosotros predicamos el Evangelio, y cualquiera que crea en ese Evangelio que predicamos, cualquier persona que diga yo creo en eso, inmediatamente Dios, Padre e Hijo, por el Espíritu, hacen de esa persona su morada. Gloria a Dios. Pero es muy importante entender la secuencia, porque la Biblia tiene una secuencia.
y es el trabajo de Dios. En el trabajo de Dios es que Él exalta a Cristo como príncipe y salvador. En el trabajo de Dios, Él produce arrepentimiento a todos nosotros, sus escogidos, y entonces Él nos perdona basado en su redención. Y eso nos hace la iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima.